hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Hoy, miércoles 20 de julio, que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Vamos a dejar este tiempo en sus manos. Señor Jesucristo, gracias le damos por este hermoso tiempo en el cual usted nos ha permitido poder venir a asistir a esta transmisión, Padre, para poder aprender más de usted, Padre, de su palabra, de lo que usted tiene por enseñarnos. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo nuestro pensamiento, entendimiento hacia la voluntad de su Hijo Jesucristo. Padre, desde ya queremos restringir a todo poder satánico, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que tu palabra sea llevada con libertad, oh Dios. Los atamos, los resistimos y los echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Señor, te damos las gracias. Señor, háblanos, por favor, ministranos con tu palabra el día de hoy. Le damos toda la gloria a usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar la cuarta parte de El mundo antes del fin, la cual está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 17. Y en esta última parte vamos a estudiar las revelaciones de los tiempos finales, según nos detalla el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo. Y para ello vamos por favor a las Sagradas Escrituras, vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 3, versos del 14 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a analizar las señales piadosas de vivir en las Escrituras. Nosotros los cristianos siempre hemos hecho énfasis de la importancia de las Sagradas Escrituras. Meditemos por un momento entonces por qué o cuál es la importancia y el valor de las Sagradas Escrituras. En este pasaje nos explica, afirmándonos en términos precisos, la marca de un creyente piadoso que vive en la palabra de Dios. Y vamos por favor a sus Biblias a Hebreos capítulo 4 versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en Santiago capítulo 1 versículo 22 nos dice así la palabra del Señor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en Josué capítulo 1 versículo 8 nos dice así la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, amados hermanos, vamos a ver 5 puntos importantes sobre las Sagradas Escrituras. Primero, el creyente debe vivir en las Escrituras. El segundo, las Escrituras hacen a la persona sabia para la salvación. En tercer lugar, las Escrituras son inspiradas por Dios. En cuarto lugar, las Escrituras son útiles para el hombre. Y en quinto y último lugar, las Escrituras perfeccionan al hombre y le preparan para toda buena obra. Entonces, a continuación vamos a ver a detalle cada punto. Vamos al primer punto, que es el creyente debe vivir en las Escrituras, y para ello vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. A Timoteo se le había enseñado las Sagradas Escrituras durante toda su vida. Cuando era apenas un niño, su madre Eunice y su abuela Loida sembraron en Timoteo las Sagradas Escrituras. Vamos por favor a sus Biblias a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, y nos dice así la palabra del Señor. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice así la palabra del Señor. Y que desde la niñez
has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, podemos ver también que el apóstol Pablo también había cimentado a Timoteo en las Sagradas Escrituras, pero debemos tener en cuenta un detalle especial e importante. Primer punto, no es suficiente haber aprendido las Sagradas Escrituras. En segundo punto, no es suficiente estar seguros de que las Escrituras Sagradas y sus enseñanzas son ciertas. En tercer punto, no es suficiente saber que tus maestros enseñan la verdad. Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, las afirmaciones y las promesas de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque había obrado en su propia vida. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es las Escrituras hacen a la persona sabia para la salvación. Y vamos por favor a sus Biblias, a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si hay algo que el ser humano necesita es sabiduría, sabiduría para saber cómo ser salvo. La muerte y todo tipo de mal inundan el mundo del hombre. Hasta los más fuertes de los hombres son arrastrados y ahogados por las enfermedades, drogas, orgullo, libertinaje, avaricias, egoísmos, chismes, envidias, borrachera, lujuria, inmoralidades, altivez, entre otros. No hay fin para el mal que está ahogando al ser humano y al mundo. Lo que el ser humano necesita es sabiduría para salvarse. Entonces aquí nos hacemos la siguiente pregunta: ¿está disponible dicha sabiduría? Aquí vemos el glorioso mensaje de este versículo, y es que sí, las Sagradas Escrituras nos pueden hacer sabios, pueden hacer al ser humano sabio para alcanzar esa salvación. Y vamos por favor a sus Biblias en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y en Salmo 119 capítulo 9 nos dice así la palabra del Señor: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en Salmo 119 versículo 105 nos dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La idea es que las Sagradas Escrituras nos dicen cómo podemos ser salvos por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro libro que revele esto al ser humano. La única sabiduría que puede salvar a este mundo es la sabiduría de Dios, y esa sabiduría se encuentra y se nos ha revelado en las Sagradas Escrituras. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 31, y nos dice así la palabra del Señor: pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 17 nos dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en Romanos capítulo 15 versículo 4 nos dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y en Salmos 119, 130 nos dice así la palabra del Señor: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el tercer punto, y es que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este es un versículo sumamente importante para comprender la naturaleza de las Sagradas Escrituras, es decir, para comprender qué es realmente su naturaleza y autoridad. Debemos tener en cuenta 3 puntos muy importantes. El primer punto es que
Pablo se estaba refiriendo a las escrituras del Antiguo Testamento, pues las del Nuevo Testamento aún no habían sido completadas. Sin embargo, este pasaje puede aplicarse con toda seguridad al Nuevo Testamento, pues no cabe la menor duda que los apóstoles proclamaban que hablaban por la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos por favor a sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 27, y nos dice así la palabra del Señor: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 16 nos dice así la palabra del Señor: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces vemos que al igual que los profetas en la antigüedad, vamos por favor a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 20, y nos dice así la palabra del Señor: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así podemos ver, amados hermanos, que Pedro coloca las epístolas del apóstol Pablo al mismo nivel del Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a ver el segundo punto. Es que la frase inspirada por Dios, theopneustos en griego, significa soplada por Dios. ¿Pero qué quiere decir eso? Nadie puede decir con certeza, pero al menos esto puede decirse: que Dios exhaló las escrituras o que Dios las produjo, más o menos de la misma manera en que hizo la creación. Vamos por favor a sus Biblias en Salmos 33, versículo 6, y nos dice así la palabra del Señor: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, observemos con detenimiento que son las Sagradas Escrituras las inspiradas por Dios y no el hombre. Las Sagradas Escrituras no dicen haber sido escritas por hombres inspirados. Las Escrituras Sagradas fueron dadas sobrenaturalmente por Dios. El mismo Espíritu que sopló en nosotros la razón también sopla en nosotros la revelación. Y vamos por favor en sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21. Y nos dice así la palabra del Señor: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces podemos ver que los profetas y los apóstoles no hablaron por ellos mismos, por sí mismos, sino que lo recibieron de Dios. Podemos descansar tranquilos en que Dios ha preservado y protegido sus sagradas escrituras a través de los siglos. Cualquier cosa que necesitemos saber acerca de nuestra relación con Dios y de su relación con nosotros se encuentra precisamente en las sagradas escrituras. Entonces ahora vamos a ver el tercer punto, y es que la exactitud y la confiabilidad de las Sagradas Escrituras se ven claramente cuando uno estudia lo que dicen las Sagradas Escrituras por sí mismas. Y vamos por favor en sus Biblias en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versos del 19 al 21 nos dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El origen de las Sagradas Escrituras no se encuentran en la voluntad del hombre, es decir, en su intento de encontrar la verdad e interpretarla, sino en la palabra del Espíritu Santo que revela la verdad al hombre. Vamos por favor a sus Biblias en Juan capítulo 16, versículos del 12 al 15, y nos dice así la palabra del Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en 1 Corintios capítulo 2, versos del 9 al 10, nos dice así la palabra del Señor. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces podemos ver que los escritores del Antiguo Testamento aseveran que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos por favor a Jeremías capítulo 1 versículo 9 y nos dice así la palabra del Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En Jeremías capítulo 5 versículo 14 nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. En Habacuc capítulo 2 versículo 2 nos dice así la palabra del Señor. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. También podemos ver, amados hermanos, que los escritores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos por favor en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 2 versículo 13, nos dice así la palabra del Señor, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y en Gálatas capítulo 1 versículos del 11 al 12 nos dice así la palabra del Señor. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 nos dice así la palabra del Señor. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Podemos ver también, amados hermanos, que el mismo Señor Jesucristo afirma que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos por favor al Evangelio de Juan capítulo 5 versículos del 45 al 47 y nos dice así la palabra del Señor. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creíeseis a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. Si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? En Mateo capítulo 5 versículo 18 nos dice así la palabra del Señor. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 4 versículo 4 nos dice así la palabra del Señor. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La Biblia es absolutamente digna de confianza y vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 24 versículo 35 y que nos dice la palabra del Señor, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos dice así la palabra del Señor, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el cuarto punto, y es que las escrituras son útiles para el hombre, y para ello vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y nos dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra útil
Opelimos, en griego, significa provechosa, beneficiosa. En otras palabras, las Sagradas Escrituras son para el hombre, pues Dios la dio para ayudar al hombre. En las Sagradas Escrituras se encuentran 4 ayudas específicas, las cuales vamos a detallar ahora a continuación. Y la primera es que la Biblia es útil para enseñar. Dios quiere que el hombre sepa quién es Él, quién es el hombre, el comienzo, significado y el fin de todas las cosas. La palabra de Dios le da al ser humano los principios, reglas, doctrinas y fundamentos de la vida. La palabra de Dios nos revela la verdad. Y vamos por favor a sus Biblias en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 y nos dice así la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice así la palabra del Señor: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Ahora vamos a ver el segundo punto, y es que la Biblia es útil para redarguir. Dios quiere que el hombre experimente convicción y que sea reprendido cuando desobedece a su voluntad. La palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios y las consecuencias que pueden ocurrir cuando desobedecemos su voluntad. Y vamos por favor a sus Biblias en Hechos capítulo 4 versículo 12 y nos dice así la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Jeremías capítulo 23, versículo 29, nos dice así la palabra del Señor: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Ahora vamos a ver la tercera ayuda, y es que la Biblia es útil para corregir. Dios quiere que el hombre sea corregido cuando esté equivocado. La palabra de Dios nos enseña la obediencia al enseñarnos a disciplinarnos. Vamos por favor a Hebreos capítulo 5, versículo 8, y nos dice así la palabra del Señor: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 3 nos dice así la palabra del Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, amados hermanos, vamos a ver la cuarta ayuda que nos detalla la palabra de Dios, y es que la Biblia es útil para instruir en justicia. Dios quiere que el hombre sepa pensar y decir lo correcto. La palabra de Dios nos revela cómo vivir. Entonces vamos por favor a sus Biblias en Tito capítulo 2 versículos del 12 al 13 y nos dice así la palabra del Señor: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y en Salmos 119, versículo 11, nos dice así la palabra del Señor: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ahora, amados hermanos, vamos a ver el quinto y último punto, y es que las Escrituras perfeccionan al hombre y le preparan para toda buena obra. Vamos por favor a sus Biblias en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 17 y nos dice así la palabra del Señor: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Veamos la palabra perfecto. Artios en griego implica completo, maduro o lleno. Debemos tener en cuenta que ninguna persona puede estar completa o ser madura lejos de la palabra de Dios. El ser humano fue hecho por Dios y debe vivir conforme a su voluntad y a su palabra. El problema inicia cuando el ser humano intenta vivir fuera de Dios, sin su palabra, pues ese es en ese momento cuando empieza el fracaso de la vida del hombre. Una vida sin Dios es una vida incompleta, inmadura, desajustada, una vida vacía. Debemos estudiar cada día más y más las Sagradas Escrituras. Debemos nutrirnos de la palabra de Dios. Y vamos por favor a sus Biblias a Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, y nos dice así la palabra del Señor: y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. En el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39 nos dice así la palabra del Señor:
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, amados hermanos, debemos vivir para Dios, debemos cumplir con la gran comisión que Él nos encomendó. Vamos por favor a sus Biblias en Mateo capítulo 28, versos del 19 al 20, y nos dice así la palabra del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amados hermanos, debemos permitir que la palabra de Dios nos toque, para así poder llevar este mensaje de salvación a más personas, y sobre todo en estos últimos tiempos. Tenemos que ganar más almas para nuestro Señor Jesucristo. Él desea que nosotros trabajemos para Él, que vivamos para Él. Recordemos que Cristo ya viene pronto por su pueblo. Cristo ya viene pronto por nosotros. Oremos, amados hermanos. Señor Jesucristo, gracias le damos por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, Padre mío, que eche raíces en nuestras vidas. Permítanos poder cumplir con esta gran comisión de llevar tu palabra, tu mensaje, el Evangelio, hasta lo último de la tierra. Te amamos, Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. Toda la gloria sea usted, Padre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos que el día viernes tenemos una transmisión exclusiva para las damas del ministerio y los esperamos el domingo para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente, amados hermanos. Bendiciones.